Bienvenida a la materia electiva 5, llamada generación eléctrica. Bueno, el contenido de esta materia es para la unidad uno, lo que llaman introducción y definición de generación, protecciones, controles y variación de frecuencia. La unidad 2, estudio de carga y servicios auxiliares de corriente alterna y continua. Y en la unidad 3, estabilidad e inestabilidad de las máquinas. Y en la unidad 4, conservación de la energía bajo las condiciones de despacho de carga. Esta es una unidad que es una electiva, ¿ok? Para la unidad uno vamos a definir algunos términos como generación, tipo de generadores, protección de los generadores, turbogeneradores, control automático y regulación de tensión. Hay 7 archivos allí abiertos eh, para que lo bajen y lo vayan leyendo, porque las evaluaciones que están previstas para el primer corte son 30%, ustedes saben. Y van a ser con fecha 15/10 para el 10% y eso en la cuarta semana. Y la evaluación de 20% sería el 22/10. ¿Sí me escuchan bien? Sí, Sí, profesor, profe, copiado. copiado. Sí, profesor. Ok. Eh, Como le dije anteriormente, es importante la entrada. Bueno, aquí hay dos, tres, cuatro, cinco. Cinco personas que han entrado. Somos un total de 24 estudiantes. ¿Ok? Entonces, una cosa que le quería plantear es que las evaluaciones, perdón, las reuniones son todos los días. ¿Les parece que sean los días miércoles a las 9 de la noche? Por mí no hay problema. A las 9. A las 8 tengo otra clase. A las 9 no hay problema para ti, Helen. No, porque sí, 9, 9:30 estaría perfecto. Ok, lo que pasa es que estos son 40 minutos, ok. Entonces, Ozzy, Giuliani, Reuser, José Ángel, En mi caso también tengo clase a las 8. Creo que también es una hora y media. Si puede ser a las 9:30 también, como dice la compañera Helen, perfecto. ok, entonces, ¿qué hora la colocamos? A las 10. De manera que, ¿ustedes la tienen en línea o cómo la tienen? Sí, en mi caso en línea. En mi caso también es en línea. ¿Quién más por ahí? Sí, profesor, a las 10 parece bien. ¿A qué hora? ¿A las 10? Entonces, Buenas, se Sí. escucha. A las 10 está bien. a las 10 está bien, ok. Mm, Me escucho, hola. buenas noches. Sí, le Buenas oigo. noches, Roy. Y te escuchamos. Ok, buenas noches. Profe, sí, yo también tengo como los muchachos. Tengo clases a las 8, lo que no sé cuánto va a durar la clase con la profesora. Y ya después, ya podríamos ver las clases. Ok, entonces la fijo para todos los miércoles a las 10. Perfecto, profe. Ok, pues. Ok, bueno, los, los, los demás tienen que amordarse a esa hora porque como no entran, si no entran, pues que no. Ok, sí me ven ahora, ¿verdad? Sí, profesor, ahora sí. La cara de ustedes las Sí, quiero ver. profesor, ahora sí. ¿Cómo? Pueden activar la cámara. Bueno, ya vos sí Ya. la activó. Bye. Ok, ¿alguien se ha tomado la atribución de entrar a la plataforma y bajar los archivos?
Allí les colgué Sí, sí los 7 he archivos. obviado, pero realmente no los he leído. Ok, pero podemos comenzar con algo. ¿Han oído de qué es conversión electromecánica? Sí, electromecánica. Ok. Vamos a admitir aquí a alguien, Ángel Domínguez. ¿Alguien ha oído cómo se genera electricidad? Por ejemplo, en el caso de Guri. ¿Qué hace Guri? Bueno, profesor, el Guri genera a través de hidroeléctrica, pues a través del agua, que ella va a mover un motor, un dinamómetro, algo así, que a su vez ella va a generar lo que es un voltaje en baja hasta elevarlo y poder generar lo que se conoce de transmisión 765. ¿Alguien más? ¿Tiene idea? Ajá, No, es igual, o sea, si es el Guri, sería a través del agua. correcto. El movimiento del agua, el flujo, mueve, o sea, hace que se activen los motores para que genere energía. Roycer. Bueno, apoyando a la amiga Helen, sí, el agua lo que hace es por caída mueve las turbinas y los motores generadores que a su vez generan el voltaje. Liani. Así va a ser la clase, ¿ok? Que nosotros intervengamos, leamos los archivos que hay allí y aquí la comentemos, pues. ¿Ok? Así aprendemos todo. Ángel, Bueno, se trata de cualquier conversión mecánica, puede ser por medio de movimiento, como la que están comentando los muchachos, o también por medio de calor, cualquier conversión, eh, ok, cualquier movimiento generado por acción mecánica que se transforme en energía eléctrica. ok. Entonces, fíjate, todo lo que te han dicho, en resumen, Al final todo se convierte en movimiento porque el calor, cualquier fuente de energía, al final se traduce en movimiento a través de los generadores. ok, todo lo que han dicho ustedes es verdad. O sea, estamos admitiendo a otro muchacho allí. Eh, bueno, nosotros tenemos un reservorio de agua, ¿verdad? Que está de la afluente de los ríos y la almacenamos en una represa. Esa represa, al estar el agua ahí en estado como estático, eso es una energía que se llama potencial. ¿Se acuerda de física? Que era energía potencial. Energía potencial, ¿se acuerda que era masa por gravedad por altura? Esa agua está allí, Sí, sí, ¿verdad? más o menos tengo noción. Bueno, eso más o menos era, eso lo vimos en física, por ahí, física de bachillerato, ¿ok? Entonces, fíjate una cosa, esa energía potencial, cuando abren las compuertas, se convierte en una energía de movimiento, que es una energía llamada energía cinética, que en la ecuación es energía cinética un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado. Esa, esa energía cae y se conduce a través de una tubería que va a mover a los álabes, como dijeron ustedes, un motor, ¿verdad? Un motor es como una especie de ventiladores, ¿verdad? Que lo va a mover y esa energía mecánica la va a transformar en energía eléctrica. Entonces, la conversión de energía electromecánica, tal como lo conocen hoy en día, relaciona la fuerza eléctrica y magnética del átomo con las fuerzas mecánicas aplicadas a la materia y con el movimiento. Como resultado de esta relación, la energía mecánica puede convertir en energía eléctrica, tal y como lo indicamos, energía potencial
se convierte en energía cinética se convierte en energía mecánica y esa energía mecánica de alguna manera se convierte en energía eléctrica para que podamos tener energía. Como lo dijo alguien por allí, de alguna manera, ¿verdad? Eh, esa energía no se genera en alta tensión, se genera en media tensión. Esa energía generada al generarla eh, en media tensión se eleva con un transformador. Buenas noches, están llegando más personas. Eh, Se eleva, ¿ok? A niveles de alta tensión. Por ejemplo, en el caso de Gurio ¿han oído por ahí qué voltaje es Guri? Alguien que me diga de los que está allí. El Guri es 765. 765 kilovoltios, que generalmente lo llamamos 800. Esos 800 kilovoltios lo transmitimos con las torres esas que ustedes ven allí, que ven por los cerros y eso. Bajamos a 400, después a 230, a 115. De 115 bajamos a 13.8, 34, 5. Y de allí, pues, bajamos a lo que es distribución. Ahora, ¿por qué no? ¿Por qué razón nosotros cuando los generadores, en el caso de Guri eran 20 generadores que habían ahí, no sé cuántos hay en sí trabajando? No tengo esa información, pero eran 20, ¿ok? Entonces, más o menos con esos generadores pudiésemos alimentar casi toda Venezuela. ¿Por qué razón? Si generamos a través del agua, convertimos energía mecánica en energía eléctrica, no transmitimos en media tensión. ¿Alguien me puede dar la razón? La distancia, por la distancia. ¿Ok? Por la distancia. Primero que imagínate, nosotros venimos de Guri y venimos hacia Carabobo, te imaginas que con 26 kilovoltios no llegará nada aquí. ¿Por qué? Porque nosotros transmitimos eso a través de un conductor y se supone que el conductor tiene una impedancia o una resistencia. Entonces, no recogeríamos nada. Entonces, nosotros de alguna manera tenemos que elevar para poder transmitir y después dar algunos pasos para reconvertir ese voltaje en unos voltajes más bajos para llegarlo eh, al voltaje mínimo que nosotros usamos, que es 120 voltios. ¿Ok? Entonces, fíjense todos los pasos de transformación que hay que hacer para tener y prender un bombillo en una casa. Entonces, ah, podemos decir, ¿verdad? Como resultado de esa relación, la energía mecánica puede convertirse en energía eléctrica y viceversa. Podemos también convertir de eléctrica a mecánica para un proceso mecánico pues, que requerimos, como por ejemplo abrir una puerta cuando estamos llegando a la casa para estacionar un carro, abrir un estacionamiento. Aunque esta conversión también, otra forma de energía como calor y luz, en la mayoría de las aplicaciones prácticas, las técnicas se han perfeccionado hasta un grado que la pérdida de energía se mantiene en su mínima expresión. Ya sabemos eso, ¿verdad? Que la tecnología ha avanzado tanto que de alguna manera estamos tratando que el efecto Joule, que es I cuadrado R, pues tengamos la menor pérdida durante lo que es la transmisión y distribución de energía. Ahora, ¿alguien se acuerda de qué dijo Faraday en 1831? Creo que si no me equivoco.
¿Alguien de ustedes ha leído algo? ¿Qué dijo Faraday? ¿En qué sentido? ¿No se acuerdan? No. Faraday lo que hizo fue colocar eh, eh, dentro de un campo electromagnético, colocó un conductor, ¿ok? Y lo movió. Y entonces el experimento que observó fue que las líneas de campo magnético eran fijas, pero cuando él de alguna manera le cambiaba el movimiento al conductor que metía dentro de esos imanes, se producía lo que es una diferencia de potencial. Entonces él dijo que el valor de la tensión en una sola espira de hilo es proporcional a la velocidad de variación de la línea de fuerza que la atraviesa o que concatenan con ella. Esas líneas de fuerzas, de alguna manera, con el movimiento del conductor, pues producía un voltaje. Entonces, por allí, allí en los archivos está lo que dijo Faraday en 1831, que contribuyó con la generación de una tensión debido al movimiento relativo entre los campos magnéticos y un conductor de electricidad. Entonces él denominó ese voltaje como tensión inducida. ¿Ok? Y entonces ahí es donde viene la famosa ecuación, que la han visto por ahí muchos, ustedes que van a ser ingenieros electricistas, que dice que la tensión no es más que el número de espiras por la variación del flujo con respecto al tiempo. ¿Lo han oído? ¿Sí lo han oído alguien por ahí? ¿De ustedes? Sí, sí. Ok. Sí lo oí. Entonces eso que dijo él, que la tensión es igual a N por la variación de phi a de T. Eso daba el resultado, un voltaje, donde N es el número de vueltas de la bobina y la variación del flujo con respecto al tiempo. Es el cambio instantáneo del flujo con respecto al tiempo. ¿Ok? Y eso viene expresado en lo que llaman Weber. Ah, pero vino otro señor más atrás de él, que lo han oído también, me imagino que en física, que dijo que el flujo magnético que enlaza una bobina de n vueltas con una corriente que pasa por ella tiene la distribución de la figura. Si la corriente que pasa por la bobina aumenta en magnitud, se incrementa también el flujo que enlaza la bobina. Sin embargo, se demuestra que un flujo variable que enlaza una bobina induce una tensión en ella. Para esta bobina se desarrolla una fuerza electromotriz inducida a lo largo de lo mismo. Y ese es lo que es el principio del motor eléctrico, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver en esta materia. Vamos a ver más que todo el generador eléctrico. Ustedes de alguna manera creo que deben haber visto lo que es el motor de inducción en máquinas eléctricas. ¿La han visto? Sí, Sí. profesor. Ok, ¿qué decían del motor de inducción? Ok, el motor de inducción es el batallito el batallito el caballo de batalla, perdón, de la industria, ¿verdad? Si se pone a ver la construcción del motor de inducción es más o menos parecido a un motor sincrónico, que es el que vamos a ver. Lo único que ahí se establecen dos campos y el campo del rotor nunca va a alcanzar el campo del estator. Hay cierto retraso con respecto a eso. Ese es uno de los motores más usados, ¿ok? Pero no vamos a hablar del motor de inducción, le digo por referencia. El motor de inducción, el motor sincrónico, en este caso, yo puedo conseguir que él funcione a través de, qué sé yo, le inyecto corriente continua al rotor, de alguna manera, a través de escobilla o a través
de algún mecanismo, pues, de corriente continua, y de alguna manera voy a conseguir que el rotor se va a mover, ¿ok? Y ese movimiento del rotor va a producir una fuerza también va a producir un campo magnético en el estator. Y por supuesto, ese movimiento va a producir lo que es la salida que necesitamos en tensión alterna, pues, que es lo que necesitamos, una corriente trifásica. Si han visto motor sincrónico, aquí vamos a ver un poquito de eso, ¿ok? Ahora, ¿quién ha oído de la ley de la mano derecha? ¿Alguien ha oído la ley de la mano derecha? Sí, sí, la he oído. Sí la han oído, ¿verdad? Pero no se acuerdan. Acuérdate que todo eso, nosotros como ingeniero electricista, tenemos que tener claro, por ejemplo, qué es una corriente eléctrica, qué es corriente eléctrica. O sea, los parámetros básicos de un ingeniero electricista que siempre manejamos lo que es tensión, corriente, frecuencia, potencia, potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente, el cálculo de la potencia, cómo calculamos potencia, ¿ok? Cómo el cálculo de potencia, por ejemplo, activa, qué significa la potencia activa en un sistema, qué es el triángulo de potencia. No sé si en otra materia, de alguna manera, lo han visto. Pero, por ejemplo, que es una corriente eléctrica, sabemos que es el flujo de electrones a través de un conductor. Esa es corriente eléctrica. Y entonces, sabemos también que viene expresada en amperios. La diferencia de potencial, sabemos que una carga Q la podemos mover desde un punto A a un punto B, y eso es lo que llamamos diferencia de potencial. Eh, ¿Qué términos más tenemos que manejar? Frecuencia. Sabemos que la frecuencia de nosotros es 60 Hz. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que la variabilidad es que la onda sinusoidal de nosotros varía 60 veces por segundo. ¿Ok? Nosotros podemos tener un rango de más o menos un 2% de frecuencia para que un sistema, por supuesto, no se vuelva inestable. Si nosotros, una de las cosas que nos da las máquinas es la frecuencia, viene implícita en lo que es la generación de energía eléctrica. Ahora, si la frecuencia en nuestro sistema varía por encima de un 2%, el sistema eléctrico como tal pierde estabilidad. ¿Algún comentario de alguno de los que están presentes? Por ahora todo bien. Son bastantes términos, pero por ejemplo, como les dije, nosotros vamos a ser ingenieros electricistas y todos esos términos tienen que estar finos en nuestra cabeza. Pues tenemos que de alguna manera, no necesitamos que nadie nos esté recordando esos conceptos, ya los tenemos que tener claros. Eh, por ejemplo, tenemos que saber que si yo quiero calcular la potencia, bueno, que cuando Corpo L como tal nos entrega lo que son una potencia aparente, esa potencia aparente se divide en dos potencias. Una potencia activa que produce trabajo, que produce calor, y generalmente la calculamos o la denominamos P, que no es más, si la quiero trifásica, que raíz de 3 el voltaje de línea por la corriente nominal, por el coseno del ángulo que hay entre la tensión y la corriente. Ahora, la potencia aparente, que generalmente sabemos que es generalmente la que más aplicamos es kVA, que lo vemos donde quiera. Nos alimentamos de nuestros transformadores en kVA, una subestación está en kVA. Si lo queremos
a gran escala sería MVA. MVA es ¿qué? Megavoltioampere. kVA quiere decir kilovoltioampere. Y si vamos a elementos más pequeños, como por ejemplo una computadora, la vamos a expresar en VA. Bueno, esa potencia que es aparente, de alguna manera, mm, la podemos calcular y la denominamos S, que no es más, si la queremos trifásica, raíz de 3 el voltaje por la corriente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, a veces se le escucha como un poquito entrecortado y por eso es como que Ok, no se termina de escuchar toda la información. ok, le decía que la potencia Y aparente viene pensé que era mi expresada en internet. VA, kVA, MVA, y no es más que el producto de la tensión por la corriente. La potencia activa la expresamos con la letra P y no es más que el producto de la corriente, la tensión perdón, por la corriente por el coseno del ángulo. ¿El coseno del ángulo de qué? Del el ángulo que existe entre la tensión y la corriente. Y hay la potencia que es de pérdida. ¿Cuál es esa potencia de pérdida que no queremos en nuestro sistema y que de alguna manera, si trabajamos en una empresa, la empresa trata de que eso sea mínimo, que es la potencia reactiva? Entonces la expresamos a baja escala como voltioampere reactivo, ¿ok? Que no es más que, o puede ser voltioampere reactivo y puede ser kVA, kilovoltampere reactivo o megavoltampere reactivo. Es una potencia que aunque algunos equipos la necesitan para que trabajen, es una potencia que le hace daño